Hola, mi nombre es Carmen Marián y aproximadamente hace 20 años acepté a Jesucristo como mi Salvador. Conocí al Señor o conocí de Dios, ¿verdad? Lo que era Dios aproximadamente a mis 3, 5 años, cuando mi mamá me llevaba a la iglesia. Crecí en la iglesia pentecostal o evangélica. A esa edad empecé a conocer de lo que era de Dios. A los 9 años acepté a Jesucristo como mi Salvador y ya a los 13 años fue que empecé a realmente tener una relación personal con lo que era Padre, Hijo y Espíritu Santo. A mis 13 años recibí bautismo del Espíritu Santo, después de que me bauticé a los 9, y también recibí lo que era el don de lenguas. Fue una experiencia muy bonita. Después de todas estas experiencias, a mis 15 años comencé a ser una joven activa en la iglesia, comencé a participar de lo que era adoración y alabanza, a participar en pantomimas, dramas, e incluso en la escuela era participante de una red juvenil cristiana donde hacíamos muchas actividades, amén. Durante este periodo, desde mis 15 a los 18 años, el Señor fue tan grande conmigo que me permitió la experiencia de con algunos jóvenes de la iglesia que yo pertenecía, hacer un viaje a México. Pudimos experimentar lo que era Dios en ese lugar y el Señor nos mostró las cosas grandes que podía hacer con cada uno de nosotros. Sin embargo, cuando regresamos, amén, pasaron muchas cosas en un corto tiempo, y a pesar de que éramos jóvenes apasionados por el Señor y que yo había tenido mis experiencias, ¿verdad?, con lo que era Jesucristo y lo que era el Espíritu Santo, mi corazón todavía estaba un poco débil. Aunque yo estaba apasionada, había muchas cosas dentro de mí que el Señor todavía no había cambiado, que yo no le había permitido trabajar, y a mis 18 años, en una rebeldía por unos asuntos que quizás podemos compartir en otro video, decidí darle mi espalda a Dios y todo lo que yo conocía, y pues desde ahí fue que empecé entonces a vivir una vida que no era conforme a la voluntad del Señor. ¿Verdad? Lo que no sabía era que la decisión que tomé a mis 18 años me iba a llevar por un proceso de 10 años para volver a encontrarme con el Señor, amén. Esos 10 años, amén, desde que le di mi espalda a Cristo, a todo lo que yo conocía, por rebeldía, que decidí que iba a cambiarlo todo, porque dije, si uno hace las cosas bien y uno intenta de ser mejor persona y seguir a Cristo y las cosas no funcionan, mejor voy a hacer lo que yo quiera, lo que me dé la gana. Y así hice, amén. Como joven rebelde hice lo que hace la juventud, iba a fiestas, fui fornicaria, fui adúltera, incluso, ¿verdad?, participé en el lesbianismo y hice muchas cosas de las cuales no me siento orgullosa, pero a lo que te quiero llevar es que no nos damos cuenta, amén, de cuando le damos la espalda a Dios, que un pecado lentamente nos lleva a otro, y no es que yo quería hacer esas cosas, pero era que poco a poco me estaba hundiendo, amén. Había abierto puertas para que el enemigo entrara y el enemigo hizo como él quiso. Durante ese tiempo, aunque sentía gozo y alegría, ¿verdad?, porque uno como joven vive y piensa que en esas cosas está encontrando felicidad, poco a poco me di cuenta que esa felicidad era una felicidad basada en cosas vanas, no era una felicidad genuina, no era algo que me llenaba, no era algo que me daba propósito en mi vida. Y a pesar de que yo podía alcanzar metas y encontraba empleos que me llenaban y sentía que estaba bien y tenía buenas relaciones con las personas con quien yo estaba compartiendo mi vida, algo me faltaba, sentía que andaba viviendo sin un propósito. Comprendí que yo necesitaba a Cristo, pude entender que Cristo me hacía falta, porque aunque me la estaba pasando bien, eran momentos pasajeros y nada que permanecía, no tenía ese gozo permanente. Amén. Entonces ahí fue que, ¿verdad?, con la ayuda del Espíritu Santo, porque a pesar de todas las cosas que yo estaba viviendo lejos de Dios, y cuando yo trabajaba venían personas a donde mí me decían, oye, tú eres cristiana, ¿verdad? Y eso para mí era como un shock, ¿sí me entiendes? Me sentía como confrontada, como si el Espíritu Santo me estaba confrontando, recordándome que yo no pertenecía en el mundo en el que yo caminaba. Y ahí fue que yo empecé a rendirme ante Dios y le dije, Señor Jesús, tú sabes, Señor, que a mis 9 años yo te reconocí como mi Salvador, yo te entregué mi vida, yo dije que tú eras dueño de mi alma. Por lo tanto, Señor, aunque yo esté en el mundo, yo no soy de aquí, mi alma no le pertenece al enemigo, Señor, mi alma es tuya y yo necesito que tú rompas con estas cadenas que hay en mi corazón, que hay en mi vida. Y a pesar de que aún orando yo seguía viviendo como vivía, yo sentía como el Señor me iba cambiando y tenía encuentros con Él, con el Espíritu Santo, cuando me estaba bañando, cuando estaba a solas, cada vez que hacía algo mal, el Señor me recordaba, yo no pertenecía ahí.
Y a mis 28 años, aproximadamente ya hace 1 año y 7 meses, fue que nuevamente volví a encontrarme con el Señor, amén. Y no ha sido un proceso fácil, pero estoy aquí dando el 100, ¿verdad? Todo lo que puedo, porque yo sé que mi vida sin Cristo no vale nada. Y lo reconocí cuando encontré que mi soledad y mi angustia, lo que yo alcanzaba no me lo quitaba nada, sino que sentía que me hundía más, no importaba lo que yo lograra. Y por esto, ¿verdad? Es que yo creo en Jesús porque yo he visto su misericordia en mi vida, yo he conocido su amor, Él ha sido verdaderamente muy bueno conmigo, porque nosotros como seres humanos pensamos que al ser como somos estamos bien, pensamos que mientras no le hagamos daño a nadie estamos bien, muchas veces vivimos y nos sentimos gozosos, pero muy adentro de nosotros, en nuestro ser, ¿verdad? Nos hace falta lo que es Dios. Y yo creo en Jesús porque a través de Él, vivir con Él y sin Él, me di de cuenta que cuando yo estoy en Él, cuando yo vivo conforme a la voluntad del Señor, cuando yo en vez de seguir mis deseos, decido mejor seguir, ¿verdad?, lo que la palabra del Señor me enseña, encuentro que mi vida tiene rumbo. Y el Señor Jesucristo, mi fe en Él, me ha dado un rumbo. Quizá hoy no tengo los logros en el empleo que tenía antes y mi vida está completamente diferente, no tengo las mismas amistades y no voy a fiestas como antes o me junto con gente que me haga sentir bien como antes, pero ahora siento una paz, siento una tranquilidad y un gozo que no pude conseguir antes, a pesar de que no sé lo que el futuro tiene para mí, porque no estoy planeando nada. Sé que voy a alguna parte, aunque no estoy con certeza de lo que será, sé que tengo un propósito y así lo siento en mi corazón. Esto también, ¿verdad?, es que no quisiera una vida sin Cristo. Como dije anteriormente, he conocido un mundo sin Él y realmente el mundo sin Él no me dejó nada. Fueron 10 años perdidos en mi vida. Yo mirando hacia atrás, a veces, ¿verdad?, me digo, ¿por qué no decidí seguir siendo la diferencia? ¿Por qué no decidí mejor orar más o conocer más a Dios y agarrarme más a Él? Y hubieran quizás sido 10 años diferentes, 10 años donde ya quizás el propósito del Señor estaría en mi vida, ¿verdad?, cumplido. Pero también tengo que reconocer que todas mis experiencias vividas fueron por algo. Si no las hubiera tenido, no podría hablar hoy contigo y dejarte saber por experiencia, ¿verdad?, que a veces tenemos que arriesgarnos a ser diferentes. Quizás tú piensas que tu vida está al máximo, pero imagínate si tú tienes planes para ti y piensas que todo está bien, los planes que Dios, que fue tu creador, que te ama, que dio a su Hijo, ¿verdad?, para darte una salvación, una vida eterna y oportunidades grandiosas. Imagínate, si tú crees que tú quieres cosas buenas, Él puede darte cosas mucho mejor y puede darte en verdad lo que tú necesitas. Por eso es que en este video, ¿verdad?, hoy quise hacerlo y compartirlo contigo, porque yo conozco la misericordia del Señor y quisiera que tú también tuvieras la oportunidad de conocerlo. No importa si tu situación es similar o diferente a la mía, lo importante es tomar el riesgo. Si te has arriesgado a tantas cosas en la vida, arriésgate también a seguir a Jesús. Él puede hacer cosas muy grandes en ti, en tu familia y en todo lo que te rodea. Y si Él pone en ti sueños, es porque Él quiere hacer algo con ellos y en sus manos todo saldrá a la perfección, ¿verdad?, conforme a la voluntad de Dios. Así que te animo, ¿verdad?, a que sigas adelante, a que no te rindas, a que si te sientes que estás en una situación lejos de Dios, si lo conociste y ya no estás cerca de Él, no importa, ora y no dejes de orar, quebrántate delante del Señor porque Él ya sabe tu condición. Alejarte de Él no tapa nada, ya Él conoce lo que estás pasando. Sé honesto, ríndete a Él y deja que el Señor trabaje, que el Señor te bendiga y espero, ¿verdad?, poder compartir con ustedes nuevamente en algún momento.